robar y a destruir. Pero dice la Biblia que Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces Él quiere que nosotros vivamos en una abundancia de vida. O sea, Él no quiere que usted viva en una vida, hermano amado, a medias, en una vida que no tenga fruto, que no tenga resultado. Entonces Dios quiere que usted viva una vida abundante. Entonces para esto tenemos que seguir el consejo de la palabra. Tenemos que ir a la escritura, como dice Proverbios capítulo 3. Dice, oye, dice la palabra ahí, hermano, no te olvides, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarda mis mandamientos. Entonces el Señor nos está invitando a no olvidarnos de la palabra, a que la palabra sea, hermano amado, nuestra fuente de consejo, nuestra norma de vida. La Biblia declara, ¿verdad?, que si nosotros no nos apartamos de esta ley, sino que la guardamos, la meditamos, hermano, entonces dice, haremos prosperar nuestro camino y todo nos va a salir bien. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, mire, la verdadera prosperidad, si usted quiere alcanzar una verdadera prosperidad, si usted quiere alcanzar una verdadera plenitud, hermano, en esta vida, en esta existencia, tenemos que poner atención a lo que dice el Salmo capítulo 1. Dice, ahí está el secreto de la prosperidad para aquel que quiera ser próspero. ¿Cuántos queremos ser prósperos, hermano? Entonces, queremos ser prósperos. En primer lugar, mire, la orden de prioridad es nuestra alma. Porque ¿de qué nos sirve ser prósperos económicamente si nuestra alma está amargada? Si nuestra alma está lastimada, si nuestra alma está, hermano amado, con enojo, con temores, con miedos, hermano, entonces no sirve nada la prosperidad económica. Pero la prosperidad, según la palabra, comienza en nuestra alma. ¿Cuántos dicen amén? La prosperidad comienza en el interior, comienza en nuestra mente, comienza en nuestro corazón. Que usted se sienta en paz, que usted se sienta gozoso, que usted sienta dicha, que usted sienta descanso, que usted sienta confianza, que usted sienta el amor de Dios en su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano amado, cuando usted tiene eso, usted es próspero. Y la verdadera prosperidad, o el secreto de la verdadera prosperidad, está en el Salmo capítulo 1. Dice ahí la palabra, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, fíjese, dice la palabra, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La palabra meditar en una Biblia dice, en su ley rumea. Entonces, es decir, es una persona que toma la palabra, escucha la palabra y le está rumiando, la está meditando, la está pensando. El Salmo 23, el Salmo 91 lo trae en su mente, ¿va? Entonces, hermano, la palabra hay que rumiarla. Es un ejercicio espiritual que nosotros tenemos que hacer, hermano, en nuestra vida diaria. Fíjese que cuando usted hace ejercicio físico, su cuerpo se fortalece. Entonces también cuando usted hace un ejercicio espiritual, su espíritu se va a fortalecer. Y un ejercicio espiritual que no debe faltar en nuestra vida es la meditación de la palabra. Es que usted piense la palabra, es que usted persevere, que su mente persevere en la palabra. Entonces dice ahí la palabra que aquel hombre que en su ley medita de día y de noche, es decir, usted se acuesta no pensando en los problemas. Usted se acuesta no pensando en el afán que viene el día siguiente. Usted se acuesta no pensando cosas malas, sino que usted se acuesta pensando la palabra. Usted se levanta pensando la palabra. Usted se va a su trabajo pensando la palabra. Usted viene del trabajo pensando la palabra. Y si usted, hermano amado, toma ese ejercicio de la palabra y la medita y la piensa y la reflexiona y la deshebra en su mente, hermano amado, entonces dice será como un árbol ese varón, como un árbol, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace, dice, prosperará. ¿Cuántos dicen amén? Le da una ofrenda de palmas al Señor, amén, hermano amado. Entonces mire, ahí está el secreto de la prosperidad. Entonces, si usted quiere ser próspero, tiene que atender lo que la Biblia dice. Que la Biblia dice que la prosperidad verdadera, la prosperidad genuina, viene de meditar la palabra, de atender la palabra. La Biblia dice, hermano, que la Biblia es la fuente de toda la sabiduría. Si usted lee el libro de Proverbios capítulo 1, si va conmigo a Proverbios capítulo 1, hermano, este capítulo 1 fácilmente podría ser la introducción de la Biblia. Fácilmente podía tomarse como la introducción de la escritura. Y mire lo que dice Proverbios capítulo 1. Y prácticamente, hermano, está el proverbista Salomón, que fue el que escribió Proverbios, nos está dando los objetivos de la palabra. Dice que la palabra, hermano, es para entender sabiduría. Dice el versículo 2. Dice Proverbios 1:2. Para entender sabiduría y para entender enseñanza, para conocer razones prudentes
y para recibir consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Mire, para todo eso es la palabra. La palabra es para darnos sabiduría. La palabra es para darnos enseñanza. La palabra es para conocer razones prudentes. La palabra, hermano, es para recibir consejo de prudencia, hermano. ¿Cuántos necesitaremos consejos aquí, va? Todos necesitamos consejos, hermano. Mire, hasta el mundo tiene su dicho: el que escucha consejos llega a ¿qué? A viejo. Entonces, hermano, usted necesita recibir el consejo de la palabra. Entonces, hermano, dice, para recibir consejo de prudencia, dice el versículo 3, para recibir justicia, juicio y equidad. Entonces usted necesita, hermano amado, conocer cuál es la justicia, conocer cómo es el verdadero juicio y conocer qué es la equidad. Y eso lo entendemos por la palabra. Y luego dice, para dar sagacidad. Para dar, hermano amado, ¿cómo le puedo decir? Ese discernimiento a las personas. Dice, la palabra nos da sagacidad, y dice que le da sagacidad a los simples. A los jóvenes les da inteligencia y les da cordura. Y dice, y oirá el sabio. ¿Y qué dice que va a pasar? Y aumentará su saber. Entonces, hermano, si usted es sabio, una de las características de los sabios es que los sabios oyen. Si usted es sabio, usted va a oír. O sea, usted, hermano amado, va a tener oídos y va a decir, yo voy a escuchar. ¿Por qué? Porque alguien dijo, hermano, que es más lo que ignoramos que lo que sabemos. Quizá usted puede saber de muchas cosas. Quizá usted le sabe, hay gente que dice, hermano, yo le sé a la mecánica, yo le sé a la plomería, yo le sé a la electricidad, yo le sé a la soldadura, le sé un poquito, mire, hasta la boleada de los zapatos también, ¿verdad? A todo, ¿eh? Entonces hay gente que dice, hermano, yo le sé, no sé, algún arte, alguna ciencia, alguna logia, hermano, le sabemos, hermano, a ciertas cosas. Pero aunque usted sepa muchas cosas, hermano amado, tenemos que reconocer que es más lo que ignoramos que lo que sabemos. O sea, podemos saber muchas cosas, pero siempre va a ser más lo que ignoramos que lo que sabemos. Entonces, tanto que un gran pensador dijo, yo estoy dispuesto a dar todo lo que sé por la mitad de lo que no sé. Entonces, usted sabe mucho de varias áreas, pero, hermano, es más lo que ignora que lo que sabe. Entonces, por eso es que mire lo que dice la Biblia. El sabio dice que oye. El sabio escucha, el sabio sabe escuchar, el sabio sabe oír. Y cuando el sabio oye, ¿qué va a pasar con su saber? Va a aumentar. Entonces dice, oirá el sabio y aumentará su saber. Entonces hay un círculo virtuoso que Dios quiere establecer en nosotros. Que la apertura trae ayuda y la ayuda trae utilidad. Entonces, entre más abierto usted esté a la ayuda, entre más abierto esté usted a la palabra, entre más abierto usted esté al consejo, entre más abierto esté usted a la reprensión, a la orientación, a la palabra de Dios, dice la palabra que más útil se va a volver. Porque el Señor quiere que usted sea útil y preparado para toda buena obra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, para poder ser útiles, tenemos que estar abiertos a la ayuda. Entonces, ¿cuántos estamos abiertos a la ayuda, hermano? ¿Cuántos quieren que le ayude? Entonces, hermano amado, mire, lo peor que nos puede pasar es ser orgullosos. Porque mire, hay gente que puede estar caída, puede estar, hermano amado, pues en una situación difícil, pero a veces, hermano, aunque está caído él, su orgullo no se cae. Y le dice, ¿necesitas ayuda? No, no necesito nada. ¿Quieres que Dios te ayude? No. Y hay gente, hermano, que se enorgullece y que no acepta la ayuda. Entonces, el que está caído y es orgulloso está doblemente caído. Entonces, la idea es que usted, hermano amado, la idea es que nosotros, hermano amado, tengamos humildad. Porque para recibir ayuda necesitamos tener humildad. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, hermano amado, Dios nos quiere ayudar. Entonces, Dios nos quiere ayudar a través del consejo. Entonces, aquí hay 3 consejos que el Señor nos da. Vamos a regresar al pasaje que leímos. Entonces, dice aquí la palabra, el primer consejo, mire, estos son 3 consejos para nuestra vida. Entonces, el primer consejo es no descuides, no descuides. Y aquí dice, no descuides el don que hay en ti. Entonces, hermano amado, Dios a cada uno de nosotros nos ha dado dones. Dios a cada uno de nosotros nos ha dado, hermano amado, virtudes.
Dios a cada uno de nosotros nos ha dado carismas. Quizá, hermano amado, aquí hay personas que tienen don de profecía. Aquí hay personas que tienen don de sabiduría. Aquí hay personas que tienen don de dar, de hacer misericordia. Aquí hay personas que tienen el don de presidir, de liderar. Aquí hay personas que tienen don de servir. Aquí hay personas que tienen don de animar, de exhortar. Entonces hay diferentes dones. Ahí en 1 Corintios 12 habla de una lista de dones. Y en Romanos 12:6 habla de otra lista de dones. Entonces ahí están los diferentes dones que Dios nos está dando, que Dios nos ofrece. Y que el Señor, hermano, aquellos que ya tenemos un don, aquellos que ya el Señor nos ha señalado un don. Mire, si usted todavía no sabe cuál es el don que le ha dado, o usted anhela recibir un don, usted pídalo. La Biblia dice, anhelad los mejores dones. Entonces la Biblia dice, pedid y se os dará. ¿Cuántos queremos dones de Dios, hermano? Entonces Dios quiere darnos dones. Dios quiere que usted tenga, hermano, dones para que a través de ellos usted pueda servir a Dios, hermano amado. Y la Biblia dice, anhele los mejores dones. Por ejemplo, hermano amado, el hablarle a alguien de parte de Dios es un don precioso. Que alguien reciba una palabra de Dios de parte de su boca es algo que es algo muy gratificante, muy especial. El servir, hermano, es un don que también, hermano, es muy especial. El don de fe, el don de milagros, el don de sanidad, el don de palabra de sabiduría, el don de ciencia, son dones muy especiales, hermano. Entonces dice la palabra, anhelen los mejores dones. Entonces, pero hay quienes ya tenemos dones. Hay quienes ya, hermano amado, han sido usados en diferentes funciones o en dones. Y usted ha visto cómo Dios lo ha usado, hermano, orando por enfermos, cómo Dios lo ha usado consolando a alguien, cómo Dios lo ha usado dándole palabra para un cansado, para una persona que está entristecida, hermano, y usted ha visto cómo Dios lo ha respaldado. Entonces, hermano, quiere decir que ahí está fluyendo un don. Pero mire, dice la palabra, no descuides ese don. O sea, si Dios ya te dio algo, hermano, por más pequeño que usted crea que es, por más pequeño que usted crea que tiene, hermano amado, hermano, eso cuídelo, eso guárdelo, eso que ya alcanzó de parte de Dios, hermano, no lo descuide. No, hermano amado, no lo deje, no lo abandone como una ropa, ¿verdad? Que ya no se usa y que de repente la dejamos ahí en el rincón y ya nos acordamos ni que la tenemos. Entonces Dios no quiere, hermano amado, que nosotros descuidemos, que nosotros le dejemos de prestar atención a aquellas cosas que Dios nos ha dado. Entonces mire, el primer consejo que Pablo dice, no descuides el don que hay en ti. Entonces hay dones en tu vida, no los descuides, hermano, trabájalos, hermano amado, sirve a Dios, hermano amado, ponlos a disposición de la iglesia, ponlos a disposición de la obra de Dios, y Dios nos va a usar, y Dios, hermano, te va a recompensar de aquello que hagas para Dios, porque todo lo que hacemos para Dios, hermano, no es en vano. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra, hermano amado, que nuestro trabajo, denle una ofrenda de palmas al Señor, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que tú hagas para Dios, mire, todo lo que usted, hermano, en lo que usted se levante para servir, para dar, para hacer algo para la obra de Dios, para hacer algo para alguien, hermano amado, eso no es en vano. Dice el Señor, mire, que si alguno aún le dé un vaso de agua fría a uno de sus pequeños, dijo el Señor, de cierto es cierto, os digo, que no perderá su recompensa. El que dé un vaso de agua, hermano, mire, el Dios que premia un vaso de agua, hermano, fíjese, Dios se fija en detalles como ese. Entonces, ¿cómo no va a premiar que usted se ponga a orar por una persona? ¿Cómo no va a premiar que usted vaya y le dedique 1 hora o 2 horas o 3 horas a uno que está desconsolado, a uno que está afligido? ¿Cómo no va a premiar que usted vaya, hermano amado, y ayude a alguien? Hermano amado, Dios lo va a premiar. Pero mire, eso no hay que descuidarlo. Si usted ya tiene algo, hermano, en su corazón de hacer para Dios, hágalo y no lo descuide, permanezca. Dice la Biblia, retén lo que tienes. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Retén lo que tienes de Dios, reténlo. Si algo bueno, si alguna virtud ya está en tu corazón, reténla, persevera en ella. No la descuides. Hay gente, hermano mío, que en un momento tuvo un sentir de Dios y empezó a servir, empezó a decir, yo voy a hacer algo para el Señor, yo voy a orar por alguien, yo voy a ayudar a alguien, yo voy a hacer algo para la obra de Dios, hermano mío. Pero con el tiempo, mire, ese sentir por falta de atención se empezó a escapar. Y después aquello solo se quedó en una intención. Después aquello se quedó solo en un recuerdo. Que eso no nos pasa a nosotros, hermano, sino que usted, hermano amado, retenga, persevere en aquello en lo cual Dios lo ha puesto a hacer. Si Dios te puso en tu sentir ayudar a alguien, hágalo. Y no, hermano, descuide eso. Por eso dice aquí el primer consejo, no descuides el don. Pero mire, hay otras cosas, hermano amado, que Dios no quiere que descuidemos.
Entonces aquí está hablando de un don. Pero mire, hermano, hay más cosas donde Dios quiere que pongamos cuidado. Por ejemplo, vamos a Deuteronomio capítulo 26, versículo 16. Dice: Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos, y cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón, perdón, y con toda tu alma. Entonces, mire, aquí está hablando de dos cosas muy importantes. Hermano amado, dice la Biblia: Jehová pues te ha puesto, dice, sus mandamientos y te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos y que cuides de ponerlos por obra. Entonces, hermano amado, otra cosa que nosotros tenemos que cuidar es, hermano, la palabra y la obediencia a la palabra. Es decir, ahorita hablamos de la importancia de la escritura, de la importancia de la palabra, hermano. Entonces dice la Biblia: cuida de poner por obra mis mandamientos. Cuida de poner por obra mi palabra. Entonces, hermano, no podemos cuidar si no leemos. Entonces tenemos que leer primero la palabra y obedecerla. Entonces, hermano amado, ¿cómo andaremos nosotros en la lectura de la palabra? Porque mire, usted no va a poder obedecer algo que no conoce. Usted primero tiene que conocer, leer, y leer con entendimiento. Mire, por eso es que venimos a la iglesia. La iglesia, hermano, más que ser un centro de entretenimiento, tiene que ser un centro de entrenamiento espiritual. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Donde usted diga: hermano, fíjese que yo leí en la Biblia esto y no lo entiendo. Fíjese que yo leí en la palabra esta palabra y la subrayé, hermano, y no la comprendo. Explíqueme. Mire, una de las cosas que el salmista tenía es que él dijo: una cosa he demandado a Jehová, y esta voy a buscar. Y yo quiero estar en la casa de Dios para contemplar la hermosura de Dios y para inquirir. ¿Sabe qué significa la palabra inquirir? Preguntar. Yo tengo muchas preguntas. Yo veo la palabra y me surgen preguntas. Y yo quiero ir a preguntarle a Dios. Yo quiero ir a preguntar a los ministros: ¿qué significa esto? Entonces, hermano amado, dice la Biblia que el salmista decía: yo quiero ir a inquirir. Yo quiero ir a preguntar. Porque yo necesito conocer, yo necesito entender la voluntad de Dios para mi vida. Entonces aquí dice la palabra: hermano, no descuides los mandamientos de Dios y cuida de ponerlos por obra. Entonces, hermano, ¿cómo estaremos nosotros en la escritura? ¿La estará leyendo? ¿Estará usted siendo diligente en la palabra? ¿Estará usted prestándole atención a la escritura? Porque mire, a veces con el afán, sobre todo aquí en Monterrey, hermano, que vivimos con el trabajo, ¿verdad?, a tope, hermano, descuidamos la palabra. Hermano, no nos acordamos de leer la escritura. Y a veces tenemos la Biblia ahí empolvada. Hay gente que la tiene hasta de adorno, va en su casa, pensando que, mire, yo he ido a casas, hermano, espero no pisar callos, va. Si piso un callo, bueno, usted de perdido diga: ay. Pero mire, a veces llego a casas donde tienen la Biblia abierta así, en el Salmo 91, ¿va?, en la mera sala, ¿va? Y la gente, ¿va?, a veces toma la Biblia como un amuleto. Toma la Biblia como si fuera un talismán, pensando que la Biblia abierta en el Salmo 91 va a espantar los espíritus chocarreros que andan ahí en el ambiente, ¿va? Y dice: no, con esto Dios me va a proteger. Pero no, hermano. O sea, ¿usted cree que el enemigo le tiene miedo a la Biblia abierta? No, hermano. Lo que le tiene miedo al enemigo es que usted obedezca la palabra, que usted empiece a leerla y obedecerla. A eso le tiene miedo el enemigo. No al libro, sino a la palabra vivida, a la palabra practicada, a la palabra que se vuelve experiencia. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Entonces, eso es lo que trae poder, hermano. Cuando usted oye la palabra, cuando usted empieza, hermano amado, a leer la escritura y entenderla, y la palabra se empieza a hacer una experiencia en tu vida, entonces a eso sí le tiene miedo el enemigo. No al libro, sino a la palabra experimentada, a la palabra vivida. Es decir, este libro es un libro vivo, es un libro que más que una historia, que más que una información, tiene que ser una instrucción, hermano. Una instrucción es: te enseño esto para que vayas y lo hagas, te enseño esto para que vayas y lo experimentes, te enseño esto para que vayas y lo practiques. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, esa es la palabra. La palabra es para practicarse, la palabra es para oírse y atenderse y obedecerse. Entonces, hermano, y si usted obedece la palabra, usted va a ver una gloria, hermano, porque la Biblia dice que la palabra es viva y es eficaz. ¿Cuántos dicen amén? La palabra trae resultados. La palabra eficaz significa, hermano, poderosa para traer resultados. Entonces, si usted obedece la palabra, usted va a ver los resultados, hermano. Y usted, hermano, va a decir: funciona. Funciona. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, hermano amado, pero tenemos que atender la escritura. Tenemos que leer la palabra. Entonces Dios nos está invitando a cuidar el cumplir su palabra, el leerla,
el meditarla. Mire, dice que los bereanos en el libro de los Hechos, ellos oían la palabra, iban a la escritura para ver que todo lo que les hablaran estuviera conforme a la palabra. Entonces ellos estaban sobre la palabra, ellos estaban sobre la Biblia. Entonces, hermano, la iglesia ha descuidado la palabra. Mire, a veces nos vamos más por la emoción, nos vamos más por lo sensacional. Y mire, ahorita mucha gente que está envuelta en pura emoción, pura emotividad, y está llena de emoción, pero no está llena de palabra. Entonces vamos a tener que enfrentar una disyuntiva, hermano amado: estar llenos de emoción, venir a la iglesia y emocionarnos, o a estar llenos de palabra. Pero yo quiero decirle, hermano amado, que si usted se llena de palabra, cuando venga el momento difícil, cuando venga el momento de prueba, la palabra te va a sostener. La palabra que tú lees, la palabra que tú meditas, la palabra que tú escudriñas, la palabra que tú amas, te va a mantener, hermano, y te va a hacer prevalecer ante las tormentas que la vida te va a presentar, y vas a salir adelante por la palabra, porque la palabra te va a sostener. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Mira, esta palabra te va a sostener, hermano, te va a sostener. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Te va a sostener. Pero necesitamos, hermano, atender la palabra. Mire, la Biblia dice que Dios, por medio de la palabra de su poder, sostiene todas las cosas. Fíjese, la tierra usted la ha visto desde fotos que le toman en el espacio, y la tierra pende de nada. Lo dice el libro de Job. Fíjese, todavía no había astronautas ni satélites en el espacio, y ya Job está diciendo que la tierra pende de nada. Entonces, hermano amado, quiere decir que el que escribió la Biblia conocía la ley de la gravedad. Sabía que la tierra es una esfera, una pelotita, un planeta que está, hermano amado, en el espacio, y tiene un movimiento de rotación y traslación. Pero mire, hermano, ¿qué es lo que hace que la tierra no se salga de su órbita, de su posición? La palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque dice que Dios sostiene todas las cosas por medio de la palabra de su poder. Y si Dios sostiene los mundos, si Dios sostiene el universo, ¿qué no te va a poder sostener a ti, hermano? La palabra te va a sostener. Pero consúmala, cómesela. Hermano amado, usted tome la palabra. Hermano amado, tenemos nosotros que comer la palabra. Tenemos que nutrirnos de la palabra. Tenemos que estar sobre la palabra. Entonces, ese es un punto que no podemos descuidar. Entonces, no descuidemos la palabra, no descuidemos nuestro don. Otro punto que no podemos descuidar es nuestro altar, nuestra comunión. Vaya conmigo a Primera de Reyes, capítulo 18, versículo número 30. Dice la escritura: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él restauró el altar de Jehová, que estaba, ¿cómo estaba el altar? Arruinado. Entonces, ¿cómo traeremos nuestro altar, hermano? ¿Cómo estará tu altar? Hermano, ya oímos que necesitamos atender la palabra, que necesitamos, hermano amado, buscar la palabra. Fíjese que por ahí había una persona que decía esta anécdota, que había una persona que de repente dijo: voy a comprar unos lentes porque los lentes que compré se me perdieron, ya no los hallé. Y pues ya tengo rato que no los hallo, yo los ando buscando y los ando buscando y no los hallo. Y entonces, hermano amado, un día su hija andaba ahí en el ropero y halló la Biblia. Y dijo: está muy gruesa la Biblia, déjame, la voy a abrir. Y la abrió, y ahí estaban los lentes que andaba buscando. Tenía meses. Entonces quiere decir que tenía meses que no leía la Biblia, hermano. Los lentes estaban ahí, y meses sin encontrar los lentes. Entonces, que no nos pase eso, hermano. Entonces usted tiene que, hermano amado, leer la palabra. Vamos a la palabra, volvamos a la palabra, atendamos la palabra. Antes de irse a trabajar, hermano, en el día, en la mañana, usted tiene que, lo primero que tiene que hacer, ¿qué es, hermano? Cuando usted se abre sus ojos, darle gracias a Dios. Usted lo primero es, ahí, es más, si usted quiere acostadito en su cama. O sea, a veces hay gente que dice: hermano, es que hace frío ahí, con el clima ahí, estoy bien calientito en la cama. Pero ahí, si usted quiere acostadito en su cama, pero ahí dele gracias a Dios, dígale: Señor, gracias, porque me permitiste despertar.
Señor, ahí te encargo a mis hijos, ahí te encargo a mi esposa, ahí te encargo a mi familia, cúbrenos. Y usted pide por sus hijos, usted pone su vida en las manos de Dios, le da gracias por lo que Él le da, por esa nueva misericordia, porque mire, cada día es un reinicio, cada día es un nuevo comienzo, cada día es una microvida que Dios le está dando para que usted se goce y para que usted enmiende lo que ha hecho mal y usted viva la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, todos los días es un nuevo comienzo. Entonces, usted ya le dio gracias a Dios. Y usted ya se va a ir a tomar su desayuno, su almuercito. Pero antes de irse a almorzar inclusive, usted ya oró. ¿Y ahora qué le falta? La palabra. Entonces, usted vaya a la Biblia y tome un versículo. Mire, yo le voy a decir, no lea un capítulo. Lea un versículo o 2 versículos. Ya, usted lee 2 versículos. Y usted se va a ir a su trabajo, usted se va a ir a la oficina, usted se va a ir a la fábrica, pero se va a ir con esos 2 versículos. Aquí, en su mente. Entonces, ese es el comienzo de un día espiritual. Ese es el comienzo de la espiritualidad genuina. Entonces, hermano, yo le quiero enseñar cómo entrar y cómo ser espiritual, hermano, porque Dios quiere que usted sea espiritual. Dios quiere que usted sea, la palabra griega es neumático. Esa es la palabra griega. Espiritual significa neumático, es decir, lleno de espíritu. Entonces la palabra espíritu viene de neuma. Entonces, hermano amado, Dios quiere que usted sea un creyente neumático, un cristiano espiritual, un cristiano, hermano, lleno del espíritu. Y para poder empezar a vivir en el espíritu, a vivir en la fe, y no vivir por vista, y no vivir por sentimientos, y no vivir por emociones, sino vivir por la fe, usted necesita, hermano, comenzar su día. ¿Cómo? Dijimos, orando, dándole gracias a Dios. Y luego usted tiene la palabra. ¿Y qué va a leer? Un versículo. Lea un versículo, hermano. Porque mire, a veces hay gente que piensa que es cantidad. No, no es cantidad, es calidad. Es que usted lea un versículo, pero ese versículo lo pone en su mente. Y usted se va a su trabajo, agarra el carro, agarra el camión. Pero usted va a ir meditando ese versículo que leyó. Jehová es mi pastor, nada le faltará. Jehová es mi pastor, nada le faltará. Y usted, hermano, llega a su trabajo y usted trae la palabra aquí. Y ya le llegó la hora de la comida. Y usted va a comer. Y antes de comer, ¿qué tiene que hacer? Orar, dar gracias otra vez. Y luego ya, hermano amado, usted dio gracias a Dios y usted come y usted se vuelve al trabajo. Le llega a las 5 o 6 de la tarde, usted sale del trabajo, usted trae la palabra, llega a su casa. Si no es día de culto, pues usted llega a su casa, usted prende las noticias, va para ver qué pasó en el día. Hermano, hoy ya, si es como yo, a que nomás prende la televisión y empieza a bostezar, ya cena. Y antes de cenar, ¿qué tiene que hacer? Dar gracias a Dios. Y usted, hermano amado, vuelve a orar. Y ya cena, hermano, y ya le baja su sueño. Usted se mete al baño, se echa un baño para relajarse, entra a la cama. Y antes de acostarse, ¿qué tiene que hacer otra vez? Orar otra vez. Y mire, esa pequeña práctica, esa oración en la mañana, esa lectura de la palabra, esa meditación en el día, esa oración antes de la comida, esa oración antes de la cena, esa oración antes de acostarse, es lo que te mantiene conectado. Y esa es la base de la vida espiritual. Esas son las pequeñas victorias que usted tiene que alcanzar. Y por esas, hermano, por la falta o la ausencia de esa práctica, de esas pequeñas cosas, porque a veces decimos, pues a veces vemos la oración de la comida como algo insignificante. A veces vemos la lectura de un versículo como algo que no tiene importancia, pero no, hermano amado. Si usted empieza a ponerle atención a esos pequeños detalles, si usted empieza a ponerle atención a esas pequeñas cosas, yo quiero decirle que esas pequeñas cosas van a ser la base de una vida espiritual, de una vida abundante, de una vida próspera. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Pero tenemos que empezar, hermano amado, a hacer eso. Entonces, mire, esto es importante, hermano, porque aquí está la base de la espiritualidad. Dios quiere que usted sea espiritual. Dios quiere que usted viva por la fe. Dijo Pablo, ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Mire cómo dijo Pablo, yo vivo en la carne, sí, estoy en el cuerpo, no me he salido, todavía estoy aquí viviendo en la tierra, pero ahora ya no vivo conforme a mi carne, ahora ya no vivo conforme a mis sentimientos, ya no vivo conforme a mi vista, ahora vivo
en la fe. Y Dios quiere que usted viva en la fe. ¿Cuántos dicen amén? Y vivir en la fe es vivir por la palabra. Es, hermano, una persona que ya los problemas no están abajo de él, sino que él está arriba de los problemas. Es una persona que sus pies ya son como de sierva, y aunque vengan problemas, aunque vengan enfermedades, él está contento, está gozoso, porque la fuente de su gozo es la presencia de Dios y la palabra de Dios, hermano. Dale una ofrenda de palmas al Señor. ¿Quién vive? Aleluya. Entonces, mire, esto es importante, hermano, porque mire, problemas tenemos todos. Problemas y situaciones difíciles vamos a enfrentar en la vida. La vida va a estar llena de problemas, hermano. La vida es como la tierra de Canaán. Dice que la tierra de Canaán tenía valles y tenía montes. Y así es la vida. La vida va a tener sus valles y va a tener sus montes. La vida va a estar llena de victorias a veces. A veces va a haber momentos muy bonitos. Momentos que usted recuerda. Ay, me acuerdo cuando conocí a mi esposa, cuando me casé, cuando mis hijos nacieron. Qué momentos tan bonitos, ¿verdad? Cuando vemos a nuestros hijos nacer, cuando vemos a nuestros hijos crecer, cuando ya se graduaron del kinder, de la primaria. Son momentos que usted nunca va a olvidar. El momento que usted conoció a su esposa, cuando se casó, hermano, la luna de miel. Todo eso, hermano, son momentos muy lindos. Pero sin embargo, esos son los montes. Cuando usted, hermano, recibió un aumento de salario, cuando usted recibió no sé, alguien lo promovió y alcanzó un cargo, hermano, todos esos son momentos buenos. Pero así como hay momentos buenos, la vida también tiene su cuota de momentos malos. Cuando uno se enferma, cuando vienen problemas, cuando falta el dinero, cuando a veces se queda uno sin casa. Entonces, hermano amado, son momentos difíciles. Pero mire, cuando vengan los momentos difíciles, Dios quiere que usted viva por la palabra. La palabra te va a sostener. La palabra no te va a dejar. La palabra te va a levantar de los problemas. Y usted va a ver los problemas para abajo y no lo va a ver para arriba. Pero eso va a pasar, ¿sabe cuándo? Cuando usted viva en la fe. Si usted vive en la fe, hermano, los problemas le van a hacer lo que el viento a Juárez. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Los problemas usted los va a ver mínimos. Las situaciones difíciles, usted va a ser como, mire, ahora sí, perdóneme el ejemplo carnal que le voy a poner. Ahora sí va a vivir lo que dice Ricardo Arjona. Los problemas no van a ser problemas. ¿Va? Entonces, hermano, pero se hacen problemas porque usted los hace problemas. Porque usted no vive en el Espíritu. Entonces los problemas se vuelven problemones. ¿Por qué? Porque lo vemos por la carne. Lo vemos no en la fe, sino lo vemos en nuestros sentimientos. Pero cuando usted se mete a la palabra, usted va a ver que no son problemas, sino son oportunidades donde Dios va a mostrar su gloria. Gloria a Dios, dale una ofrenda de palmas al Señor. Los problemas se vuelven puertas para ver la gloria de Dios. Se vuelven puertas para ver la misericordia de Dios. Se vuelven puertas para ver el bien y la bondad de Dios. Entonces, hermano, pero cuando lo vemos conforme a la fe. Pero si los vemos conforme a la carne, usted se va a abrumar, usted se va a afanar, usted se va a preocupar, usted se va a llenar, hermano, de mortificación. Pero si usted los ve conforme a la fe, usted los va a ver con confianza. Dice la Biblia que la mujer, mire, la mujer sabia, la iglesia sabia, dice que se ríe del porvenir. Se ríe del porvenir. Dice la Biblia que el justo está confiado como un leoncillo. Usted tiene esa confianza, como un leoncillo que se acuesta al lado de su papá, del león. ¿Quién lo puede tocar si él está al lado del león? Dice que se acuesta confiado como un leoncillo. Entonces, ese es el justo. El justo está confiado como un leoncillo. El justo ve el futuro y lo ve con alegría. Lo ve con esperanza, lo ve con gozo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque su confianza no está en su brazo, su confianza no está en lo material, su confianza está en Dios, en el Dios que no falla, en el Dios que es fiel, en el Dios que es firme, en el Dios que ha prometido, y no solo ha prometido, sino ha jurado bendecirnos. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Mire, hermano amado, qué gloria, hermano, es esta. Amén. Hermano amado, y mire, por eso yo me lleno de gozo, hermano amado, porque mire, hermano amado, Dios ha prometido, y dice la Biblia que no le bastó la promesa, sino que Él juró, y dice, para que por dos cosas inamovibles tengamos confianza. Entonces Él dio su promesa y dio su juramento. ¿Y sabe cuál fue la promesa y el juramento? Le dijo Dios a Abraham, y nos dice a nosotros como descendientes de Abraham por la fe:
te juro que te voy a bendecir. Fíjese, te juro que te bendeciré. Entonces, cuando usted lee esa palabra en Hebreos, qué rico, hermano, qué rico. Porque mire, Dios juró. O sea, no le bastó solo prometer, sino que Él dice, te prometo y te juro. Dígame, ¿Dios tiene necesidad de jurar? No, porque Él es Dios, Él no miente. Pero mire, hermano amado, para hacernos más firme nuestra confianza, para que no tengas ninguna duda, para que no tengas ningún lugar a incredulidad, juró, te voy a bendecir. Entonces, hermano amado, con esa promesa, hermano amado, ¿quién va a estar temeroso? Con esa promesa, ¿quién va a estar, hermano, incrédulo? ¿Quién va a estar mortificado? No te mortifiques. Pero es importante, hermano amado, que nosotros, ¿verdad?, no descuidemos nuestro altar. No descuidemos la palabra. Ahora, mire, entremos al punto del altar, porque este punto es importante. Dice la Biblia que Elías tuvo que reparar, tuvo que restaurar el altar. ¿Qué significa el altar? La comunión. Entonces, ¿cómo estaremos? Ya vimos la palabra. Pero ahora, ¿cómo estaremos en el área de la comunión? ¿Cómo estará tu oración? Hermano amado, la oración que levantamos es la base de nuestra comunión con Dios. Vivir sin oración es vivir sin Dios. Si nosotros no oramos, no vamos a poder, hermano amado, alcanzar nada de Dios. Nuestra fe va a estar debilitada. Nuestra confianza va a estar, hermano amado, débil. Va a estar, hermano amado, sin ninguna fortaleza. Porque la base de todo es la oración. Entonces, hermano, aquí habla la palabra de un pueblo que descuidó su altar. Y dice que Elías tuvo que levantarse de parte de Dios a restaurar, a reparar, a arreglar el altar que estaba arruinado. Entonces, mire, esa es la realidad de muchos cristianos hoy en día. Su altar está caído. Fíjese que hace poco, o hace tiempo más bien, yo oí un ministro de Dios que fue muy usado en Sudamérica y que cayó, de repente cayó en pecado. Y él hizo un video para, pues de alguna manera pedir perdón a los hermanos que había fallado, su familia, a los hermanos que lo conocían. Y pues ahí se puso delante de una cámara y dijo, hermanos, pues les pido perdón por mi falta, por mi falla. Y entonces él dice, hermano, y pues me impactó mucho la frase que él usó. Dijo, yo caí porque descuidé mi altar. Entonces, hermano amado, hay gente que está cayendo. ¿Por qué? Porque descuida su altar. Descuida su altar. Entonces la lección es, no descuides tu altar. No descuides tu comunión. Si tú descuidas tu comunión, vas a caer, hermano. Vas a caer en pecado. Vas a fallarle a Dios. Y fallarle a Dios, hermano, es terrible. Porque la Biblia dice que todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Mire, lo peor que le puede uno pasar, hermano, es que Dios nos deje, ¿verdad?, caminar por nuestro propio camino. Sabe que cuando uno camina por el camino que no es de Dios, sino el camino que es suyo, que es de uno mismo, por un camino de mal, por un camino de pecado, hermano. Eso, hermano, lo peor que nos puede pasar es que ese camino Dios no lo voltea a nuestra cabeza. Entonces, hermano, eso es terrible. Por eso Dios no quiere, hermano amado, que descuidemos nuestra comunión, porque usted va a poder vencer. Mire, el pecado es terrible, hermano. El pecado es como una serpiente que al final te va a morder. El pecado es un fuego que te va a quemar. El pecado, hermano amado, dice que la paga del pecado es muerte. Y el pecado es todo aquello que desagrada a Dios. Es toda intención, toda acción, todo pensamiento que no llena los requisitos de Dios, hermano. Entonces, hermano amado, Dios sabe que si usted descuida su comunión, usted va a caer. Pero Dios no quiere que caiga. Por eso nos está poniendo esta palabra y dice, no descuides tu altar. Hermano, si usted tiene altar, cuídelo. Hermano, si usted sabe orar, ore a Dios. Dígale, Señor, ayúdame. Señor, voy a enfrentar en este día tentaciones. Voy a enfrentar en este día ofertas del enemigo. Voy a enfrentar situaciones negativas que me van a invitar a hacer o a pensar o a malintencionar. Pero Señor, ayúdame, guárdame. Mire, el salmista decía, Señor, en tu corazón, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Yo no quiero pecar contra ti y yo quiero guardar en mi corazón tu palabra. ¿Cuántos dicen amén, hermano amado?
quiero no fallarte, Señor, yo no quiero fallarte, yo quiero vivir para ti. Entonces tiene que haber una disposición como la que hubo en Daniel. Fíjese que Daniel dice que él propuso en su corazón serle fiel a Dios. Y en esta mañana, hermano, usted tiene que proponer en su corazón serle fiel a Dios. ¿Cuántos quieren serle fiel a Dios, hermano? Entonces, mire, hermano amado, tiene que haber ese anhelo de decir: Señor, yo no te quiero fallar. Yo no te quiero fallar. Yo quiero buscarte. Quiero amarte. Yo no quiero pecar contra ti. Fíjese que, hermano amado, el salmista fíjese, la Biblia nos enseña de los errores de los hombres de Dios. La Biblia no oculta los errores de Abraham. La Biblia no oculta los errores de Moisés. La Biblia no oculta los errores de David. ¿Y por qué la Biblia exhibe o nos habla de los errores de estos hombres? Sí, hermano amado, podemos ver que tenían virtudes, pero también tenían sus fallas. Entonces, esto es para que sea un ejemplo para nosotros, para que lo que ellos fallaron, nosotros no fallemos, para que usted tome consejo, para que usted tome lección de cómo trabaja el mal, de cómo quiere el mal permear en nuestra vida y cómo protegernos del mal. Por ejemplo, mire, usted ve un Abraham que Dios le habla y le da una palabra de bendición. Y Dios le dice: mira, te voy a bendecir y te voy a dar descendencia y te voy a hacer padre de multitudes y tú vas a ser, de bendición, y tu descendencia va a ser bendita y en ella serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Mire, le dio tremendas promesas y lo pone a esperar la promesa. Pero usted ve, hermano amado, que cuando él recibió la palabra de Dios, hermano amado, mire, hermano amado, como que vino a su vida un desespero. Dios lo puso a esperar. Y él como que se empezó a inquietar. Dijo: Señor, pues ya obedecí, ya salí de mi tierra, ya estoy aquí, pero sigo esperando tu cumplimiento, sigo esperando tu palabra. Y resulta que no llegaba, hermano. Resulta que no llegaba. Entonces como que él, hermano, mire, el padre de la fe, mire, el padre de la fe, como que dijo: pues se me hace que yo le voy a dar una ayudadita a Dios, porque para no hacer quedar mal a Dios. Mire cómo hay gente que quiere darle su ayuda a Dios. Y Dios no necesita que nosotros lo ayudemos, hermano. Dios es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero ahí le falló la confianza a Abraham. Porque viene entonces su esposa y dice: oye, pues Dios nos dijo que íbamos a tener un hijo, pero pues nada. Mira, aquí tengo una sierva. ¿Cómo ves? Sí, pues tómala y que nos dé descendencia por ella. Que al cabo pues va a ser nuestro hijo también. Y mire, viene Abraham y comete ese error. Y ese error todavía lo están pagando allá, ¿va? Entonces, hermano amado, por querer ayudar a Dios, por desesperado, porque no esperó en Dios. Entonces, mire, al igual que Abraham, Dios a usted le ha dado promesas de bendición. Al igual que Abraham, quizás Dios le ha dicho algo acerca de su palabra y Dios te ha puesto a esperar su palabra, pero a veces caemos en la desesperación. A veces, hermano amado, no sabemos esperar en Dios. Pero quiero decirte, hermano amado, que si Dios a ti te ha dicho algo de bendición, espéralo, espéralo, espera al Señor, hermano amado. Espera que Él cumpla su palabra. Él la va a cumplir. Siéntate a la puerta, porque ahí te va a llegar el Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pero estemos esperando el cumplimiento de su promesa. Dale una ofrenda de palmas al Señor. No te desesperes. No te desesperes, hermano. Entonces, hermano amado, esta lección tenemos que aprenderla. Hermano amado, la confianza es una lección que tenemos que aprender. Esperar en Dios. Esperar en Dios. Es una lección que está ahí. Usted ve a David, el error de David. Él puso sus ojos en una mujer. Pero mire dónde comenzó el error. Era el tiempo donde él tenía que salir a la batalla. O sea, él no tenía que estar ahí. Él tenía que estar en la batalla. Pero se quedó en su palacio. Entonces, ahí, hermano amado, lo primero que vino es ociosidad. Ociosidad. Dicen que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Él no va a hacer nada. Entonces él se quedó ocioso. Va a descansar. Y ahí, hermano, le llegó la tentación. Vio una mujer, la deseó. Hermano amado, y ahí comenzó su debacle. Entonces, mire cómo los ojos, cómo los ojos son puertas, hermano. Para cosas buenas o para cosas malas. Tenga cuidado con sus ojos. Tenga cuidado con tenga cuidado lo que mira. Sobre todo ahorita, hermano, que tenemos, mire, antes el mundo teníamos que salirlo a buscar. Ese era un beneficio de antes, que la gente para hacer lo malo tenía que salir a buscar el mundo.
Pero ahora no. Ahora el mundo te busca a ti desde la comodidad de tu casa. ¿Y cómo te busca el mundo? A través del celular. Aquí está el mundo, hermano. Esto es lo que Juan dijo, que el mundo consiste en 3 cosas. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida y los deseos de la carne. Y esas 3 cosas están aquí. Aquí está la vanagloria de la vida. Aquí están los deseos de los ojos. Y aquí están los deseos de la carne. Para el que los quiera buscar, ahí están. Entonces, esto puede ser bueno o malo, de acuerdo. Usted lo use. Como usted lo use. Por eso, mire, yo quiero decirle, hermano, algo que hemos estado platicando. De que el aumento tecnológico que tenemos nosotros no es con buena intención. Hermano, en menos de 30 años dimos un salto tecnológico, no se había dado nunca antes en la historia. Hermano, antes, cuando yo era niño, fíjese con qué yo jugaba. Y usted se recuerda, los que ya son jóvenes como yo, no se crea, los que más o menos somos de la edad, hace 30 años, hermano, ¿con qué jugábamos? Palos, carritos de madera, canicas, yoyos, trompos. Eso es lo que jugamos uno, hermano. Yo recuerdo que agarraba un bote de leche y le ponía yo 4 fichas y era un carro, ¿va? Y ahí traía el carro, ¿va? Y hacía, me acuerdo que había ahí la gente cuando construía ponía ahí una montaña de arena y yo ahí le hacía una covacha y ahí jugaba en la arena, ¿va? Y las canicas y todo. Con eso jugamos, hermano. Pero ahora, ¿con qué juegan los niños de ahora? Ya ni los juguetes, hermano, les hacen caso. Ya es puro celular. Entonces, estamos hablando que este aparato, hermano, tiene más y mayor tecnología que el Apolo que mandó a la luna al hombre. Fíjese, en 69 fue cuando llegó el Apolo a la luna. Bueno, este aparato trae más y mayor tecnología que el Apolo. Entonces, hermano amado, mire, estamos hablando que dimos un salto tecnológico en menos de 30 años, hermano, pero enorme. Y este salto tecnológico no tiene buena intención. No es con buena intención, sino que es lo que la Biblia dijo. Yo quiero decirle, hermano, para que usted sepa lo que estamos enfrentando. Para que usted conozca el enemigo que estamos enfrentando. Porque esto, hermano, es el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Es decir, en este aparato hay 2 cosas. Hay bien y hay mal. Pero mire el orden de los factores. Comienza con bien y ¿cómo va a acabar? Con mal. Es decir, ahorita podemos gozar las bondades de la tecnología. Y todo comenzó diciendo, ahora vamos a estar mejor comunicados. Ahora podemos platicar con nuestro familiar que está lejos. Ahora podemos, hermano amado, tener una mayor comunicación. Pero podemos decir que es algo bueno. Podemos buscar lo que sea. Mire, aquí en mi teléfono, traigo como 50 Biblias. Y podemos tener estudios y podemos, hermano, ver videos y podemos conocer la palabra. Y ahora, hermano, un diccionario bíblico está al alcance. Antes usted tenía que comprarlo, ir a una librería, conseguirlo, hermano amado, y había varios. Y ahora puede tener todos los diccionarios aquí y puede tener todos los comentarios aquí y puede tener un montón de Biblias aquí. Eso es algo bueno, pero también, hermano, es algo malo. ¿Por qué? Porque también hay pecado, pero que también hay deseos de la carne, deseos de los ojos y vanagloria de la vida aquí. Entonces comenzó con bueno, pero va a terminar con malo, hermano. Y esto va para mal, para mal, para mal. Pero sin embargo, hermano amado, tenemos nosotros para protegernos, para que nuestra vida esté segura. Hermano, lo mejor es que usted no descuide su comunión con Dios, que usted esté conectado con Dios, porque cuando usted está conectado con Dios, Dios le va a infundir temor de Él, hermano amado, de tal manera que usted se va a guardar de lo malo. ¿Cuántos dicen amén? Dale una ofrenda de palmas al Señor. Usted se va a santificar, usted se va a limpiar, hermano amado. ¿Por qué? Porque el temor de Dios no le va a dejar caer, hermano. Entonces necesitamos, hermano amado, necesitamos llenarnos de la palabra, orar. Y cuando usted ora y lee la palabra, eso hace que el temor de Dios venga a su corazón. Entonces mire lo que dice el Salmo 19. Vaya conmigo al Salmo 19. Por favor. Mire lo que dice la palabra. Perdón. Dice Salmo 19, versículo número 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte
el alma. Entonces, la palabra tiene el poder de transformar nuestra alma, de cambiar nuestra alma. Entonces, si en nuestra alma hay cosas negativas, si en nuestra alma hay sentimientos malos, si en nuestra alma hay malos deseos, si en nuestra alma hay malas intenciones, si en nuestra alma hay cosas, hermano, que no agradan a Dios, la ley de Dios tiene esa perfección que hace que nuestra alma sea transformada. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Mire, esto es bien importante. ¿Cuánto necesitamos una transformación, hermano? Yo necesito una transformación. Yo necesito que Dios me cambie. Usted necesita que Dios lo cambie, ¿va? Hermano, a lo mejor usted puede decir, hermano, es que yo me caigo muy bien. Sí, pero a veces no le caemos bien a la gente. ¿Va? Y lo tremendo es que a veces no le caemos bien a Dios tampoco. ¿Va? Y eso es lo más tremendo. Entonces, por eso es que Dios, como dijo alguien, Dios nos ama como somos, pero no quiere que te quedes como eres. Dios quiere cambiarte. Dios quiere transformarte. Usted no es perfecto, pero es perfectible. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Usted no es perfecto, pero es perfectible. Entonces, Dios quiere perfeccionar tu vida. Entonces, ¿cómo la va a perfeccionar? A través de la palabra. Y lo dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio, ¿a quién? Al sencillo. La palabra te va a dar sabiduría. La palabra, hermano, te va a dar consejo, que te va a hacer una persona sabia, te va a hacer una persona prudente, te va a hacer una persona, hermano amado, que sepa, hermano amado, cómo enfrentar la vida. Pero también dice, el mandamiento de Jehová, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Mire, la palabra te va a llenar de alegría. La palabra te va a dar gozo. La palabra te va a llevar, hermano amado, a que tú, hermano amado, estés gozoso, que tú estés contento. Dice, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Dios quiere alumbrarnos los ojos con la palabra. Pero mire el 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Entonces, Dios quiere, a través de la palabra y a través de la comunión, darnos temor de Él. La Biblia dice que el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Dios. Entonces, hermano amado, mire, el temor a Dios es la base de la santificación. Si nosotros no tenemos temor de Dios, no nos vamos a poder santificar. Entonces, ¿cómo llega el temor de Dios? El temor de Dios no me refiero a miedo a Dios. No, temor de Dios me refiero a tenerle reverencia. En primer lugar, por la palabra y la oración. La palabra y la oración nos da conciencia de que Dios está en todas partes, de que Dios está en todo lugar. Y cuando la palabra y la oración nos dan esa conciencia de que Dios está en todo lugar, eso nos va a generar una reverencia, un respeto hacia Dios. Fíjese que cuando yo conocí a Cristo, yo me di cuenta que algo en mí cambió. Porque antes de tener a Cristo yo era bien mal hablado y mal pensado y todo lo malo, hermano, que usted se puede imaginar. Pero cuando el Señor llegó a mi corazón, hermano, vino un temor de Dios, de tal manera que yo me iba con mis amigos y quería hablar como ellos y ya no podía. Y yo decía, pero ¿por qué ya no puedo hablar como ellos? ¿Por qué me siento mal? Si yo antes decía eso y más, hasta más feo. Y yo ya no podía convivir con ellos. Y hasta me decían, tú ya estás raro, ¿va? Tú ya no hablas como antes. ¿Por qué? Porque ya Cristo había llegado a mi corazón. Ya no podía, tenía un freno en mi corazón, en mis labios. Porque eso es lo que hace el Espíritu. Es decir, vuelvo a reiterar, hermano, el Evangelio no es una camisa de fuerza. El Evangelio no es que alguien ande detrás de ti. Hermano, ya por favor, pórtese bien. No, el Evangelio es que usted oye la palabra empieza a entrar en ti. Usted deja entrar la palabra y el Señor va a empezar a través de la palabra y a través de la comunión con Dios a generar temor de Él. De tal manera que ese temor de Dios te va a apartar de lo malo. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Te va a apartar del pecado y te va a empezar a santificar, te va a empezar a limpiar. Amén, hermano amado. Entonces, hermano amado, gloria a Dios. Entonces Dios quiere santificarnos. Y la bendición perenne, la bendición permanente viene con la santificación. Cuando usted se santifica, entonces va a disfrutar, hermano amado, una gloria, una bienaventuranza, un gozo, una paz, un reposo, hermano, muy especial, hermano amado. Pero mire, necesitamos santificarnos. Pero no podremos santificarnos si no hay temor de Dios. Y no hay temor de Dios si no hay oración. Entonces, mire, es como una cadenita. La oración, la palabra trae temor de Dios. Y nosotros necesitamos temor de Dios. Necesitamos, hermano, tenerle reverencia a Dios. Pero esa reverencia no llega sola. Esa reverencia llega con la oración y con la palabra. Cuando usted ora, lea la Escritura, usted va a tener respeto a Dios. Va a decir, no, ya no quiero fallarle a Dios. Va a ser como aquella persona que tomaba mucho.
Y entonces, hermano, de repente el Señor lo tocó y ya no tomó. Y tenía uno de sus amigos que a cada rato lo invitaban y le decían, ándale, vente, vamos a una borrachera. Tú eres de los buenos, tú eres de los nuestros. Mira, aquí tenemos la hielera llena de alcohol para embriagarnos y tomar todo lo que podamos. Y él decía, no, yo ya no quiero ir. Y iban otra vez y le insistían, ándale, vente, tú eras de los nuestros, vente. Y otra vez lo querían y no quería. Hasta que lo fastidiaron, hermano. Y entonces les dijo, miren, está bien, voy a ir con ustedes, pero llévenme a tomar a donde Dios no me vea. Y entonces hasta ellos, hermanos, paganos y todo lo malo que usted quiera, dijeron, no, pues ¿a dónde te podemos llevar? A donde Dios no te vea. Pues yo por eso no quiero ir, porque ahora sé que Dios me mira. Ahora sé que Dios me ve. Ahora tengo temor de Dios y ya no le quiero fallar. ¿Cuántos dicen amén, hermano amado? Entonces, mire, este temor llega con la oración y la palabra. Entonces, ese temor de Dios nos va a apartar de lo malo. Nos va a apartar del pecado. Nos va a apartar de esas cosas que nos dañan, que nos perjudican. De esas cosas que aunque parecen y se muestran con cara de atracción, al final te van a traer desgracia. Al final te van a perjudicar, hermano amado. Pero, hermano, la base de apartarse de lo malo es tener temor de Dios. Y la Biblia dice que cuando uno tiene temor de Dios, uno es sabio. Uno empieza a ser sabio. Empieza a caminar el camino de la sabiduría. Entonces, eso es lo que Dios quiere que tú alcances. Temor de Dios. Temor de Dios. Dice la Biblia que el ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quién? De los que le temen. De los que le temen. De aquellos que son temerosos de Dios. Dios los rodea. Dios los protege. Dios los cuida. Dios está a favor de ellos porque son temerosos de Dios. Entonces, yo lo quiero invitar en esta mañana a decirle, Señor, yo quiero que tú me des temor tuyo. Yo quiero, Señor, santificarme. Quiero limpiarme. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Pero yo quiero decirte también, hermano, mire, que quizá usted puede decir, yo soy un pecador. Quizá usted puede decir, no, entonces yo estoy descartado. Pero mire, hermano amado, aquel que te puede condenar no te condena. Aquel que te puede juzgar no te juzga. Te está dando una oportunidad. Nos está dando la oportunidad en esta mañana de decirle, Señor, yo quiero ser limpio. ¿Cuántos queremos ser limpios? Póngase de pie. Vamos a orar, hermano amado. Vamos a acercarnos a Dios. Y ahí donde está, puede usted doblar sus rodillas delante del Señor. Y vamos a pedirle a Dios que la palabra, que la oración nos den temor de Él. Hoy el Señor nos da un consejo importante. No descuides el don, no descuides la palabra,